Como dijo el hermano Saúl, mis padres partieron para estar con el Señor después de 66 años de casados y más de 50 años en el ministerio hispano. Mi mamá siempre decía que Dios había cometido solo un error. Les había dado lengua gringa y corazón latino. Entonces, mi madre partió en el 22, tuvo una embolia, un derrame cerebral, y partió bastante rápido. El día antes de que ella fuera a estar con el Señor, mi padre a su lado tuvo también un derrame cerebral que lo dejó inválido y con problemas cognitivos. Murió él después de 2 años de sufrir, murió y partió con el Señor. Ahora ya sabemos que están caminando, bailando delante del trono de Dios. Amén. Amén, aleluya. Pero tuvimos que desarmar el despacho de mi padre. Él murió con 90 años. En sus 80 años, él todavía seguía predicando. Entonces, desarmando el despacho de mi padre, notamos que en su escritorio aún tenía sermones sin acabar. Aún escribiendo sermones, estudios bíblicos, y encontramos allí 2 Biblias. Uno es la Biblia que usaba cuando daba sermones y otro era su Biblia de estudio, ambos en español. Mis hijos no hablan español, lo leen, pero ellos leen la Biblia en inglés. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos que continuar el legado de mis padres, de mi padre, ¿no? De este legado que Dios le dio a él, de predicar el Evangelio de Cristo, porque hay muchas almas por salvar. Y unánimemente mis hijos y yo tomamos un voto, que íbamos a entregar estas Biblias a la persona digna de recibirlas. Amén. Quiero pedir que Jerry venga. Jerry, come on up. Y que venga mi hermana Sonia de Uruguay. Hermano Saúl, pase por favor. Saúl, en nombre de nuestra familia, te queremos entregar las Biblias de mi padre. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias por dejarnos hacer eso. Es para nosotros un honor muy grande saber que estarán en las manos, no solamente de los pastores Gutiérrez, pero también de ustedes, nuestros queridos hermanos. Ok, bueno, ¿están listos? La gringuita va a empezar. Vamos a hablar esta mañana sobre Génesis, al principio de la Biblia. Génesis. Hay una historia, no voy a tomar tiempo para leerlo, pero hay una historia que quiero contarles. Es la historia de Sara y Agar. ¿Cuántos han oído de Agar? Qué nombre raro, ¿no? Pero ella era una esclava egipcia, la esclava de Sara. Y Dios le había prometido a Sara tener un bebé, pero era una viejita, una anciana. Y ella, pensando que, bueno, a lo mejor Dios no podía hacerlo, decidió hacer lo que se hacía en aquella época y entregó su esclava a su esposo Abraham y le dijo, bueno, vamos a tener un baby de esa manera. ¿Cuántos creen que eso iba a ser muy buena idea? No, no fue buena idea. 2 mujeres bajo el mismo techo, una que no se puede embarazar y otra que queda embarazada. Bueno, Agar no se portó del todo bien tampoco, pero Sara se enfureció con ella. Y Agar fue corriendo al desierto, huyó al desierto. ¿Me explico? Ok, y allí en el desierto se encontró sola. La historia nos dice en Génesis 16 y 21, capítulo 16 y luego capítulo 21, que Agar huyó al desierto 2 veces. Pero vamos a enfocarnos en la primera vez.
Ella se encontró sola, sin seguridad y sin un futuro aparente. Huyó nomás, embarazada. Pero en ambas ocasiones Dios la encontró en su angustia y la sostuvo. Amén. Bueno, Agar estaba embarazada, sola y asustada, les dije ya. Por primera vez en la Biblia, Dios manda un ángel para hablar con un ser humano. Es la primera vez en la Biblia que Dios manda un ángel para hablar con un ser humano. Y Dios mandó ángel para que hablara con una esclava egipcia embarazada. Si fuera Dios, hubiera mandado a alguien re importante. Pero Dios mandó a esta mujer que básicamente invisible. En Génesis 16:8, el ángel del Señor le hace 4 comentarios. Primero le dice, Agar supo su nombre. Cuando le llamó no le dijo, oye, fulana, mengana. Le dijo, Agar. Segundo, supo su condición. Le dijo, sierva de Sarai. Supo con su condición. Y luego le preguntó 2 cosas. ¿De dónde vienes? ¿Ustedes creen que Dios no supo de dónde venía? Él supo muy bien, pero Él quería que ella reconociera de dónde venía. Quería que ella reconociera su condición y su situación frágil. Y luego le preguntó, óyeme, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Vas dando vueltas. ¿A dónde vas? Y en esta mañana, el mismo Dios nos está preguntando a nosotros, llamándonos por nombre, sabiendo nuestra situación. Nos dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Yo sé que muy bien, Emmanuel va hacia adelante. Amén. En el nombre de Jesús, este santuario se va a llenar múltiples veces más, porque hay hambre espiritual aquí en Lima. Ahora bien, esto es muy importante, vale la pena analizarlo brevemente. Cuando el ángel le llamó, la llamó por su nombre. Muy bien. Luego él le dio a ella un propósito y una promesa. Le dio a ella un propósito. Vuelve a Sarai, le dijo. Y luego le dijo, yo te voy a dar a ti un hijo que va a ser padre de miles y miles. Así que Dios nos está buscando para darnos corrección, pero también promesa. Amén. Muy bien. Entonces, ahí no termina el cuento, no termina la historia. Agar respondió a Dios. ¿Qué les parece? Y ella le dio nombre a Dios. Ella le dio nombre a Dios. Ahora, podría haber dado el nombre de Jehová Jireh, que es el Dios que provee. Si yo estoy andando por el desierto, me parece genial darle ese nombre a Dios, porque necesito comida, necesito agua, necesito un lugar para dormir. Tengo mucha necesidad si estoy en el desierto sola, embarazada. Podría haberle llamado Adonai, maestro, Señor, con muchos elogios. Pero ella lo llamó a Dios El Roi, el Dios que me ve. El Dios que me ve en mi desierto sola. Ese es el nombre que ella le puso a Dios, sabiendo que para Dios todo es posible y que ella no era invisible para Dios. Hace muchos años experimenté una tragedia personal muy grande que cambió el rumbo de mi vida. No hace falta compartir todos los detalles, salvo que sepan que era muy urgente, era un momento muy difícil para mí. Y me encontré en una mañana con mis hijos yendo a una iglesia nueva, ajena, donde me desconocían. Llegamos, mis 4 hijos y yo, un poco tarde, y igual que aquí no hay cupo, no hay espacio para más. No había asiento. Entonces los ujieres nos llevaron atrás al piso para sentarnos en el piso. Hermanos, yo tenía tanta hambre por un toque espiritual, esa mañana no me importaba dónde me sentaba. Yo necesitaba un toque divino de Dios. Amén.
¿Cuántos han tenido momentos cuando necesitaban un toque divino de Dios? Pero me senté en ese piso con mis hijos y de repente me di cuenta que no podía ver al predicador, no podía ver a los cantantes, no podía ver nada. Y me sentí muy sola, me sentí invisible, me sentí como nada. ¿Se han encontrado alguna vez así? Donde no se sienten como si tienen valor. ¿Cómo llegó la gran hija de Stone a sentarse en el piso de una iglesia bautista? Y me encontré en ese momento sintiéndome apenada, lamentando mi situación. Y de repente me vino a la mente las palabras de Génesis. El Roy, el Dios que me ve. Y le dije al Señor, Señor, heme aquí. Si tú me ves, es suficiente. Si tú me ves, será siempre suficiente. Amén. Amén. Hay momentos, iglesia, han estado hablando ustedes sobre relaciones interpersonales y es muy importante la situación interpersonal entre los hermanos. Pero hay momentos, hermanos, cuando tenemos que ir solos por la vida, cuando tenemos que enfrentarnos a las dificultades y tenemos que prendernos a la mano de Cristo Jesús y confiar en Él, que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, amén. Y que nos va a levantar, que Él nos ve y nunca dejará de vernos, amén. Muy bien, bueno, en estos últimos 5 o 6 años, muchas cosas han pasado en mi vida. A ver, vamos a entonces ir a las fotos de la familia. Soy abuela. Entonces traje fotos, todas las abuelas traen fotos, ¿no? Mis 4 hijos se casaron y los 4 tuvieron hijos. Así que esta es mi hija Olivia. Han pasado, a ver la próxima. Este es mi hijo Oscarito con su familia. La próxima. Este es mi hijo Sebastián que vino en el 17 con su familia. Y la Benjamina, la última, es mi hija Isabela con su hijito y su esposo. Así que mi familia ha expandido. Hemos tenido mucha alegría en casa. La próxima foto es la foto de mis padres. ¿Cuántos se acuerdan de ellos? Amén. Hemos tenido no solo alegrías, pero hemos tenido dificultades y mucho dolor también, como les dije. Mamá partió y papá duró antes de partir, duró mucho tiempo. Entonces, la próxima. He tenido que atravesar el sufrimiento, la próxima diapositiva, y la muerte de mis padres. Así que técnicamente soy huérfana ahora, ¿no? Entonces, 2 personas increíbles que entregaron todo por el Señor. Nunca me he preguntado por qué murieron. Nunca le pregunté a Dios, ¿por qué murió mamá? ¿Por qué murió papá? Pero voy a ser sincera porque no vine a Perú a mentir. Voy a ser sincera, le he preguntado muchas veces, ¿por qué tuvieron que sufrir? ¿Por qué demoraste en llevar a papá? Porque sufrió por 2 años de una manera excepcional. Fue muy difícil para la familia, fue algo muy difícil. Y en la aflicción me encontré preguntándole a Dios, ¿por qué Dios? Pero ustedes nunca han hecho eso. Ustedes nunca le han preguntado a Dios el por qué, ¿no? Ustedes son unos santitos, mentirosos, ¿ok? Pero yo le pregunté, ¿por qué no interviniste? ¿Por qué papá no se murió cuando tuvo el derrame, como mamá se murió? ¿Por qué demoraste? ¿Qué lección nos estás tratando de enseñar con tanto sufrimiento? Y le pregunté, ¿acaso nos ves? ¿Acaso nos ves? Y me vino otra vez a la mente, el Roy, el Dios que me ve. Él nunca cesó de vernos y nada que nos pasó estuvo fuera
de su voluntad. Amén. Bástate mi gracia, dice la palabra de Dios. Y la gracia de Dios abundó. Abundó en esa casa donde papá estaba en su lecho. Abundó día tras noche. Bástate mi gracia. Hermanos, el Señor se preocupa, nos conoce y está presente en nuestro sufrimiento. Volvamos a Agar. ¿Se acuerdan la esclava de Sarai? Hay 5 cosas que ella experimentó en su vida, injusticias. ¿Cuántos han experimentado injusticia? ¿Y cuántos siempre han sido justos? Una mentirosa. Bueno, primeramente ella era una esclava. No tenía control sobre su propia vida. Segundo, fue utilizada. Fue utilizada por Abraham y por Sarai. Fue menospreciada cuando quedó embarazada. Sarai la menospreció, la despreció. Fue maltratada. Sara la afligió hasta que ella huyó y fue expulsada al final en el capítulo 21. A pesar de obedecer a Dios y regresar a Sarai, finalmente fue echada con su hijo al desierto. Pero a pesar de todo esto, Dios la vio, la habló y Él proveyó. Amén. Así que hay 4 preguntas que hemos de hacer en esta mañana. Si Dios es el Dios que me ve, ¿cuál es el significado de esto? ¿Qué significa que Dios me ve? Y hay 4 preguntas. Primero, ¿qué ve Dios cuando nos mira? ¿Qué ve Dios? Número 2, ¿cómo nos ve Dios? Número 3, ¿por qué nos ve Dios? Y número 4, ¿cómo debemos entonces de responder al Dios que nos ve? Vamos a la primera pregunta. ¿Qué ve Dios cuando nos mira? ¿Qué ve? Dios no es ciego en nuestras luchas, ni es indiferente a nuestro dolor. Él lo ve todo y completito. Él lo ve todo. Número 1, Dios ve nuestro dolor. Dice en Génesis 16:13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres el Dios que me ve, el Roi. La historia de Agar es un recordatorio de que nadie es invisible para Dios. Nadie. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los que, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice en Juan 11:35 que cuando Jesús se aproximó a María y a Marta en la muerte de Lázaro, ¿qué hizo? Lloró. Sabiendo que lo iba a resucitar, él lloró primero. Ahora, número 2, Dios ve nuestras necesidades. Él ve nuestras necesidades. Dice Génesis 21:15 al 19, que Dios vio la necesidad de Agar y preveyó agua en el desierto. ¿Cuántos necesitan agua en el desierto en esta mañana? Amén. Mateo 6:8 dice, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Antes que yo lo pida a Dios, Él ya sabe lo que yo necesito y está a punto de entregarlo en el momento oportuno y divino. Muy bien, esto es Roi en acción. Dios en acción en nuestras vidas. Dios ve nuestro pecado. Dios ve nuestro pecado, dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él lo ve todo. Él ve todo lo que yo he hecho y todo lo que haré. Dice en Génesis 3:8 y 10, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Intentaron como unos tontitos esconderse de Dios. ¿Cómo se van a esconder de Dios? Donde quiera que yo vaya, ahí está Dios. Es el Dios, el Roi que nos ve. Dios ve la totalidad de nuestras vidas, lo bueno y lo malo. Y completa la historia con la redención. Completa la historia con el enemigo viene y te dice, Regina, tú no vales nada. ¿No te acuerdas que has hecho tal y cual? Y yo digo, sí, pero la redención.
la redención, lo cubre todo con su sangre carmesí. Amén. Dios no ve nuestro pecado para condenarnos. Él ve en nuestro pecado para redimirnos, para levantarnos. Número 2, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve? He dicho lo que ve, pero ¿cómo nos ve? Dios nos ve con compasión, nos llena de amor, misericordia y propósito. Él nos ve con compasión, dice Éxodo 3:7. Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente y el versículo dice: he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Amén. ¿Cuántos han clamado al Señor? Y Él los ha escuchado, los ha liberado, los ha salvado, los ha cambiado y transformado. Amén. Dice la palabra en Mateo 9:36 que cuando Jesús vio las multitudes fue conmovido a compasión, no a juicio, pero a compasión. Luego Dios ve nuestro potencial, no solo nuestro pasado. Él ve nuestro potencial, Él ve nuestro futuro, adelante, lo que Él tiene planificado para nosotros. En el Antiguo Testamento Dios encontró a Gedeón como escondido. Sin embargo, decidió llamarlo para grandes propósitos. Amén. Gedeón se veía débil, mas Dios lo llamó, ¿qué? Guerrero valiente en Jueces 6:12. Dios no está llamando a Gedeón a ser quien era, sino a ser quien iba a ser a través de la gracia y el poder divino de Dios. Pedro negó a Jesús, pero Dios vio en él un líder. Esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Eso es Juan 21:15-17. El mundo puede etiquetarte por tu pasado y lo hace con frecuencia, pero Dios te llama por un futuro milagroso. Amén. Dios nos ve como sus hijos, nos ve como sus hijitos. En 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Dios no nos define por nuestros errores y fracasos ni debilidades. Él nos llama por nuestra verdadera identidad, hijos suyos. Amén. Somos hijos del Dios viviente. Ser llamado hijo de Dios no es un título que me puedo ganar, es por su gracia, es un regalo inmerecido. Amén. Ahora, ¿por qué nos ve Dios? ¿Por qué Dios nos ve? ¿Por qué Él pierde tiempo con nosotros? Digo yo a veces. Él no está perdiendo tiempo. Dios nos ve para intervenir. Él ve para intervenir, dice Éxodo 3:9-10, que cuando Israel clamó en Egipto, Dios vio su sufrimiento y envió ¿a quién? A Moisés. Envió a Moisés. Él oyó su pueblo. Número 2, Dios nos ve para llamarnos. En la palabra de Dios en Mateo 9:9 dice que Jesús vio a Mateo, lo vio y le dijo: sígueme, sígueme, sígueme. Y en esta mañana el Señor está diciendo: sígueme, vale la pena, sígueme. Deja de atrás toda la basura de tu vida. Ven conmigo, sígueme. Y también Dios nos ve para salvarnos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, no ha exigido, no ha demandado, ha dado a su Hijo unigénito. Y por último, ¿cómo debemos responder nosotros al Dios que nos ve? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esta verdad? Confiar en que Dios nos ve y se preocupa. Salmo 121, 3 y 4 dice: el que te guarda no se adormecerá. El que te guarda no se va a dormir. Siempre está allí pendiente de nuestras necesidades.
Hemos también de vivir transparentes delante de Dios. Dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos esconder nada de aquel que nos ve en lo más profundo de nuestro corazón. Vivir en transparencia delante de Dios no es causa de temor. Yo antes de joven tenía tanto temor. Ay, Dios me ve. Uy, aquí viene el trueno. Uy, tengo tanto temor. ¿Cuántos han tenido temor de Dios? Pero no el temor correcto, el temor, la angustia, ¿no? Pero es una invitación. Saber que somos transparentes delante de Él es una invitación a experimentar su gracia que transforma cuando caminamos a la luz de su gloria. Hemos también, hermanos, que ver a los demás a través de estos ojos de misericordia y de amor. Dice 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Hemos de aprender a amar con compasión. Hemos de perdonar con gracia y valorar lo que el mundo pasa por alto. Amén. Y concluyo en esta mañana. He hablado rápidamente, ¿no? Como un terremoto. Uy, en Perú no se dice eso. Rápidamente les he hablado de lo que significa el Roy, el Dios que me ve. Pero en esta mañana quiero decirles, el Señor está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, como dice el cántico. El mismo el Roy que se apareció a Agar, se aparece hoy a ti. Te llama por nombre, sabe tu condición y te pregunta, oye, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Él sabe muy bien de dónde venimos. Él sabe la angustia de nuestro corazón, el sufrimiento, los problemas financieros, los problemas de matrimonio, los problemas de niños, todos los problemas, las cargas y las luchas. Él lo sabe todo, pero no lo deja allí. Él dice, oye, ¿a dónde vas? Si tú no conoces al Señor Jesucristo en esta mañana, esta es tu oportunidad para cambiar tu destino y para caminar de acuerdo a los principios del Señor Jesús y experimentar su gracia y su misericordia en tu vida. Y si has errado y quieres una vez rededicar tu vida al Señor, este es el momento. No mañana ni pasado, este es el momento para rededicar tu vida a aquel El Roy, el Dios que nos ve. Amén.